¿Listo? Sí, profe, seguro. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los vectores de posición, de velocidad y de aceleración. Y estuvimos viendo parte de ellos la clase pasada. Los vectores de posición nos dicen el lugar donde se encuentra un cuerpo en el espacio, pero ahora ya es el espacio tridimensional. Ese es el gran cambio que vamos a tener en esta ocasión. Mientras podemos hacer el análisis escalar cuando va en una línea recta o cuando sabemos cómo va siendo el arco de una curva, ya en el espacio más bien parece que requerimos el análisis tridimensional. El vector de posición indica entonces el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio visto desde un punto de referencia. Entonces, desde donde tengamos nuestro sistema de referencia, desde ahí es donde está saliendo el vector de posición. Nos dice cuál va a ser el lugar que ocupa en el espacio. Eso creo que lo vimos en la animación de la clase pasada, ¿verdad? Generalmente para estas representaciones yo utilizo el color verde para saber qué es el lugar que ocupa el cuerpo en el espacio. Y ahí donde está apuntando la partícula que estamos observando. No veo esta flecha en la realidad, la flecha la veo en la imaginación. Ese vector es el que está desde la torre de control apuntando hacia cada avión. Así sabrá la posición que ocupa el avión en el espacio. Esa posición es la que me imagino desde algún sistema de referencia en el eje de la Tierra apuntando hacia la posición de cada uno de los satélites. O simplemente, tal vez la del radar de velocidad viendo a cada uno de los coches al ir circulando sobre insurgentes. Vector de posición. En general se le llega a identificar con una R o con una P testadas. R indicando vector radial, aunque creo que ahorita para nuestra nomenclatura quedará mejor P, vector de posición. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. La trayectoria ya habíamos dicho que era. ¿Me acuerdan qué era la trayectoria? ¿Cómo entendieron que era la trayectoria? ¿Qué se entiende por trayectoria? Sería la posición a lo largo del tiempo que ocupa el cuerpo. La posición a lo largo del tiempo que va ocupando el cuerpo. Me parece muy bien, lo dijiste muy bien. Lo único, nada más a lo largo del intervalo de existencia. Esa sería mi única modificación a lo que dijiste. Todo lo demás me parece muy bien. Entonces, ahora sí, necesitaba la trayectoria para poder colocarla el siguiente vector. El siguiente vector que vimos fue el vector velocidad. ¿Cómo definirían al vector velocidad? Un vector que es tangente a la curva que representa el recorrido del cuerpo. ¿Pero cómo se llama esa curva? La posición. No.
La posición solo está apuntando a un punto, A la trayectoria. a la trayectoria. La velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto que va describiendo. En cada punto que va describiendo la posición. Pero le falta otra parte, la definición fundamental de velocidad. ¿Cómo dijimos que era la velocidad? ¿Qué es la velocidad? La derivada de la posición con respecto al tiempo. El vector velocidad es el vector velocidad es la derivada de la posición al tiempo. Ahí está. O bueno, si quieres mejor, del vector posición. Un vector derivado me va a dar otro vector. Parece que lo estamos derivando respecto al parámetro tiempo. El parámetro escalar que estamos utilizando, tiempo. Ya cuando lleguen a cálculo vectorial, verán variables vectoriales, funciones vectoriales de variable escalar. Son estas. Es tangente a la trayectoria en cada punto que va describiendo la posición. Si puedo poner el vector velocidad. Tangente a la trayectoria en cada punto que va describiendo la posición. Ahorita en este punto veo que es tangente y sale desde el punto. Si hubiera visto en un instante antes por acá tangente iría a la velocidad, y si hubiera visto en un instante después, por acá tangente a la trayectoria en ese punto, sería la velocidad. Me parece bien. A este lo identificamos con una V testada. ¿Ok? Voy con el último vector. El vector aceleración. ¿Cuál sería la definición que daríamos al vector aceleración? ¿Cuál sería la definición que daríamos al vector aceleración? Un vector que es constante tanto como en magnitud y en sentido. No, eso solo fue en el caso particular del peso. En el caso del peso ve que siempre iba apuntando hacia abajo y con la misma magnitud, pero podríamos tener fuerzas variables. Habíamos quedado que era tangente a la velocidad, ¿no? No es a la velocidad. Ya vamos mejorando. ¿Cuál es la definición básica de aceleración? ¿Qué hemos dicho desde hace unas 8 clases acerca de la aceleración? Que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada del vector velocidad del tiempo. Por ejemplo, si pudiera ver a la velocidad en un instante antes, como está ahí, y en un instante después, veo que la velocidad puede sufrir dos cambios. ¿Ven a la velocidad antes y a la velocidad después? Voy a jalar estos dos vectores. Y tuvo dos cambios. Primer cambio que alcanzo a ver es en orientación. Y segundo cambio que alcanzo a ver es en magnitud. ¿Sí se alcanza a ver cómo cambió de tamaño? ¿Cómo cambió de orientación? Ese cambio al tiempo, observemos que también es un vector, un delta de velocidad, pero a este voy a llamarle aceleración. A la aceleración generalmente la voy a poner en color rojo. Me dice cómo va cambiando la velocidad, tanto en magnitud como en orientación. ¿Vamos bien?
El vector aceleración es la derivada del vector velocidad al tiempo. Esta aceleración indica el cambio en orientación y el cambio en magnitud de la velocidad. Es tangente a la odógrafa. El equivalente a la trayectoria para la posición es la odógrafa para la velocidad. Y ahora sí, ya tengo los tres vectores que están describiendo el movimiento de la partícula. Me espero a que termine de escribir para empezar a hacer un ejercicio. Vector posición, el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Vector velocidad, la derivada de la posición al tiempo, siempre tangente a la trayectoria. Vector aceleración, la derivada de la velocidad al tiempo. Indica el cambio en magnitud y en orientación y es tangente a la odógrafa. Me indican cuando pueda continuar. ¿Listos? Listo, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver si podemos ver esta descripción muy bien. La posición de un cuerpo en el espacio se describe por medio de la ecuación. La posición de un cuerpo en el espacio se describe por medio de la ecuación. E testada es igual a T testada es igual a 5 coseno de 2t en i. 5 coseno de 2t en i. Más 5 seno de 2t en j. 5 coseno de 2t en j. Más 2 tiempo menos 1 en k. 2 tiempo menos 1 en k. Ya nos fuimos al movimiento tridimensional. 2 tiempo menos 1 en dirección k. En la que la posición está en metros. Y el tiempo en segundos. Inciso A. Determine la velocidad. Inciso B. Determine la aceleración. Inciso C. Determine la rapidez
Determine la rapidez inciso D. Haga un bosquejo de la trayectoria. ¿Dudas del ejercicio? Voy otra vez a leerlo desde el principio. La posición de un cuerpo en el espacio se describe por medio de la ecuación P testada igual a 5 coseno de tiempo en I más 5 seno de 2 tiempo, perdón, coseno de 2 tiempo y seno de 2 tiempo en J más 2 tiempo menos 1 en K, en la que la posición está en metros y el tiempo en segundos. Determine, inciso A, la velocidad. Inciso B, la aceleración. Inciso C, la rapidez. Inciso D, haga un bosquejo de la trayectoria. ¿Dudas del ejercicio? ¿Listos? Ustedes me indican cuando pueda comenzar a resolver. Listo, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo llego de la posición a la velocidad? Derivando. Integrando más bien, ¿no? No sé. O la función de la posición. Tenemos la función de la posición. Sí, eso me parece bien. Y para Pero llegar a ¿cómo? la velocidad sería integrar, ¿no? No, No, tiene más que bien derivar, ¿no? Ah, no, sí, derivar, perdón. Derivar, ¿verdad? Derivar al tiempo. Entonces, estas son las definiciones fundamentales que vamos a estar utilizando. Observen que a partir de estas definiciones, desde hace unas 3, 4 semanas, estamos empezando a trabajar. Quiero saber cómo es el cambio. Ah, bueno, si voy de la aceleración a la velocidad, integro. Si voy de la velocidad a la posición, integro. Pero si voy de la posición a la velocidad, derivo. Y si voy de la velocidad a la aceleración, derivo. Estoy utilizando estas definiciones que me son útiles siempre. Siempre voy a estar regresando a cuál es la definición de la velocidad, cuál es la definición de la aceleración, para ver cómo conectar entre ellas. ¿Listos? Pues entonces derivemos. Velocidad testada, la derivada de la posición al tiempo. Y observemos cómo está nuestra posición. Está en 3 ecuaciones, una en I, una en J y una en K. Vamos a aplicarle el teorema de Jack el Destripador, perdón, los principios de linealidad de la derivada y partamos a nuestro problema en pequeños problemas. Por ejemplo, lo que pasa en I. ¿I varía de orientación o siempre es constante? Vector unitario I. ¿Varía de orientación o siempre es constante? Varía respecto a t, ¿no? No. La componente sí, pero el vector unitario va cambiando de orientación. A veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo. Sí. Sí. ¿En serio? Yo digo que el vector Y siempre va hacia adelante. Es el que me indica hacia dónde voy a estar midiendo positivo en Y. De esta parte que estoy pintando en verde, ¿qué es lo que varía en función del tiempo? Sería la El posición en coseno. I. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale la derivada de 5 coseno de 2t en dirección Y? Menos 10 seno de 2t, ¿no?
Menos 10 seno de 2t. Y la dirección i permanece constante. Si hubiera sido un sistema de referencia que va en rotación en el espacio, en donde tal vez le llamo dirección 1, dirección 2, dirección 3, rotando en el espacio, como lo que tal vez les digan en álgebra lineal, ahí sí cambiará de orientación. Pero por lo que veo, nuestros sistemas de referencia son fijos. Los ponemos en el origen y lo que está hacia adelante siempre está hacia adelante. Y lo que está hacia arriba siempre está hacia arriba. Y lo que sale del pizarrón siempre sale del pizarrón. El sistema de referencia canónico que estamos utilizando es constante. Habrá otras oportunidades más adelante en donde tal vez veamos sistemas de referencia con cambios de orientación, pero ahorita I, J y K permanecen constantes. ¿Ya quedó mejor entendida la velocidad en su componente I? Ahora voy con la siguiente componente, lo que ocurre en J, lo que voy a estar marcando ahorita en color verde. ¿Qué pasa en J? Cuéntenme. ¿Cómo es la derivada de la posición al tiempo? 5 coseno de 2t. 10. 10 coseno. Faltó derivar la parte del argumento, ¿correcto? Coseno de 2t, me parece muy bien. Y la dirección J permanece constante. Ese siempre va apuntando hacia arriba. Voy con el último, a ver qué tal queda. Más, ahora vamos a ver la derivada de lo que pasa en la dirección K. Vamos a derivar a todo lo que está ahorita en color magenta. ¿Cómo queda, por favor? 2. 2. Así de chafa, 2 en dirección K. Correcto. Como unidades para este vector, yo diría que son los metros de la posición entre los segundos del tiempo. Observemos que en este caso la velocidad es variable. Va a estar variando una parte en I, va a estar variando otra parte en J, y también tiene una componente en K. Ahorita ya estamos hablando de un vector velocidad que va en el espacio. Inciso B, la aceleración. ¿Cómo conectaría esta información con la aceleración? Derivando al vector velocidad. Y entonces veo que las definiciones que llevamos, claro, ahora con la herramienta de vectores o tensores o antes escalares siguen siendo exactamente las mismas. Derivando al vector velocidad. ¿Cómo queda esta derivada del vector velocidad? Menos 20 coseno de 2t. Más 20 seno de 2t. Ajá, bueno, en dirección I. Más 20. De Lo 2. menos, ¿verdad? 20 seno de 2t en dirección J. Ah, caray. ¿Y qué pasó acá? Y observo que en K la derivada de un 2 constante es directamente un 0. Observemos cómo quedó la aceleración. La aceleración también va a ir variando por lo menos en orientación. Un seno y un coseno parece que siempre van a estar dando algo que está dando vueltas, ¿no? Como una manecilla de reloj. Entonces, la aceleración puede ser también variable. Este movimiento ya fue un poco más complejo. Tiene una aceleración en 2 dimensiones y tiene una velocidad inicial en 3 dimensiones. Con este 2K quiere decir que alguien la aventó hacia arriba en algún instante. Pero en esa dirección no hay ninguna fuerza que esté actuando. Y ahí, con las condiciones iniciales que haya tenido, también, por ejemplo, este 1 es de condiciones iniciales, se encuentra el vector posición. Vean que es lo mismo, solo ahora con la herramienta vectorial estamos integrando o derivando a los 3 al mismo tiempo, a lo de I, a lo de J y a lo de K.
Inciso C. ¿Qué era la rapidez? ¿Cuál era la diferencia entre rapidez y velocidad? La rapidez solamente es la magnitud escalar Es la magnitud escalar de... de la velocidad. ¿Cómo sacamos entonces la magnitud escalar de la velocidad? Ahorita lo voy a tener que hacer con lenguaje vectorial porque ¿Módulo? es lo que estoy teniendo acá. El módulo, muy bien. Entonces deja escribo el módulo de la velocidad, el cual también lo podría escribir de la siguiente forma. La raíz cuadrada del producto punto de la velocidad por la velocidad. Vayan ustedes calculando, por favor, para que podamos sacar ese módulo. Si lo quieren ver de otra forma, esto sería la parte I por la parte I al cuadrado más la parte J por la parte J al cuadrado más la parte en K al cuadrado, raíz cuadrada. La parte en I por la parte en I. La parte en J por la parte en J. Más la parte en K por la parte en K. Raíz cuadrada. ¿Te alcanza a ver la simplificación y qué chafa que la puse del seno cuadrado y del coseno cuadrado de 2t? Listo, ya tengo el valor de la rapidez. La rapidez en este caso fue la que resultó ser constante. Es constante en magnitud la velocidad, aunque en orientación, por como voy viendo el vector, va cambiando constantemente de orientación. Es un vector de tamaño constante que va cambiando de orientación. ¿Dudas hasta aquí? La rapidez es el módulo de la velocidad. Me parece muy bien. Me dicen cuando pueda continuar. Profesor, en la componente J de la aceleración, ¿no sería menos 20 también? Seno de Ah, los sí, dos. creo que se me voló ese 20. Sí, completamente de acuerdo. Correcto. Faltaba este 20 que voy a marcar en rojo. Me espero un minuto y en lo que están terminando de escribir, ¿cómo voy a hacer el inciso D? ¿Qué tendría que hacer para poder dibujar la trayectoria? Váyanle pensando. Me indican cuando pueda continuar.
¿Listos? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, una primera opción que se me ocurre para poder resolver este problema sería hacer una tabla de datos en los cuales pudiera tratar de dibujar este esquema en 3 dimensiones. Bueno, pero ¿cuál es la que tengo que graficar? ¿La posición, la velocidad o la aceleración? ¿Cuál es la que está relacionada con la trayectoria? La posición. La posición. Entonces dejen bajo a la ecuación de posición. Le voy a quitar esos colores que le había puesto para poder ver cómo podría graficarla. Ahora, de lo que me acuerdo de geometría analítica. Una parece un cilindro. ¿Ya alcanzaron a ver el cilindro que sería 5 coseno de 2t, 5 seno de 2t? Sí. Ese sería un cilindro en el cual tenemos a X y Y está haciendo, bueno, originalmente en geometría analítica de preparatoria diría que sería un círculo, una circunferencia la que estamos viendo más bien. Pero ya viéndola en 3 dimensiones, ahí es donde vería un cilindro. Ahora quiero ver la otra ecuación, la que va en K. En K veo que va marcando un punto de ese cilindro y que va subiendo poco a poco. Es más, aquí voy a necesitar entonces los conocimientos de geometría analítica. A ver si queda. No sé qué ecuaciones vayan a salir, prefiero las ecuaciones en lugar de tabular. Y diría, de la parte en Z. La componente en Z diría que es 2t menos 1. De la componente en Z, despejo el argumento 2t. Originalmente tendría que haber despejado a tiempo para sustituirlo allá, pero veo que está en común el 2t y es al que voy a despejar. Profe, ¿quedaría como una hélice? Correcto. ¿En qué programa lo hiciste o cómo te lo imaginaste? Lo dije en GeoGebra, pero me acuerdo que en cálculo vectorial vimos algo así. Sale una hélice. Nada más déjame terminar el ejercicio y si tienes por ahí tu animación, ¿nos la podrás compartir en un ratito? Sí. A ver si aparece por ahí mientras voy terminando esta sección. Muchas gracias. Entonces, de la ecuación en Z despejo al 2t y ese 2t lo sustituimos en las otras dos ecuaciones, en X y Y. Ecuación más rara. La de Y queda igual de rara, ¿eh? Ahora sí, con estas ecuaciones ya no parametrizadas, veo que sería la intersección entre dos superficies que están bien raras. No sé ni siquiera cómo las podría dibujar. No sé si fue la mejor opción. Lo que sí puedo hacer es dar una coordenada en Z y con eso empezar a dibujar a la hélice.
¿Cómo la ven? Tal vez me hubiera convenido mejor el despejar a x cuadrada más y cuadrada es igual a 25 y ver el cilindro. Y que este iría variando con una 2t en z. No lo sé. Muchas veces conviene más, en lugar de encontrar las ecuaciones, creo que estas les llamaban simétricas, o las ecuaciones de la superficie, me conviene más irme por las ecuaciones paramétricas, en donde el parámetro, al irlo cambiando, me va diciendo cómo va evolucionando cada una de las coordenadas. ¿Apareció tu ejercicio? Lo voy a tratar de hacer en matemática, ¿te parece bien? Ah, sí. Muy bien, voy a cambiar forma de presentar. Me dicen cuando ya se alcance a ver toda la pantalla. ¿Ya se alcanza a ver matemática? Ya. Muy bien. Entonces parece que me conviene más ir desde la ecuación paramétrica, diría. Posición. Y aquí, en lugar de utilizar el concepto de vector, voy a estar utilizando el concepto de antecesor. Primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Si lo estuviera viendo desde afuera, podría ver lo siguiente. Ven que es la misma representación de lo que tenemos en el lado de Word, en un vector canónico. En matemática lo está analizando más bien como un tensor, estos vectores columna. Ay, perdón, error, era menos. Ahora sí. Simplemente un vector, un conjunto ordenado de elementos. Del lado izquierdo los alcanzo a ver en un vector canónico, mientras del lado derecho los alcanzo a ver en un tensor columna. Como tiene un parámetro, parece que lo más apropiado será parametric plot. Una función paramétrica, pero en 3 dimensiones. Le tengo que decir cuáles son las coordenadas en X, Y y Z, es decir, la posición. Y por otro lado, dar el parámetro de existencia del movimiento. En este caso, el parámetro es t, y quiero ver el movimiento en los primeros 10 segundos. ¿Les parece bien? Si ustedes son fans de Los Simpson, acabamos de crear el resortito. O más bien, un helicoide. Si únicamente lo viera en dirección X y Y, lo que alcanzaría a ver sería esa circunferencia. Claro, realmente es un cilindro. Mientras que en dirección vertical parecería... Oigan, en un lado parece como un coseno de z más 1, mientras que en el otro lado parece un seno de z más 1. En la intersección de estas dos superficies que son difíciles de ver, se encuentra este helicoide. ¿Esta qué sería? La posición, la trayectoria, la velocidad, la rapidez o la aceleración. ¿Qué nombre le darían a ese helicoide? La trayectoria.
trayectoria. Muy bien. Ahora, para que alcance a verse mejor, creo que le voy a poner cuál es el eje X, cuál es el eje Y y cuál es el eje Z. Y listo, creo que ahí se alcanza a ver mejor cómo va la trayectoria. ¿Sí se alcanza a entender? No sé cuál sea la mejor forma de colocarlo. Creo que ahí ya me volteé. ¿Ya se entendió la trayectoria? X normalmente lo ponen horizontal hacia la derecha, ¿verdad? Sí. Y lo ponen vertical hacia arriba. Y para que esto me quede en isométrico, Z lo pondría saliendo del pizarrón. Ahora sí ya quedó. X hacia la derecha, Y hacia arriba positivo y Z saliendo del pizarrón. Por favor, ustedes hagan ese bosquejo de cómo poder hacer esta hélice. Ahí sí requiero de las herramientas de cálculo y después será de cálculo vectorial para poder hacer estos dibujos. Me espero un instante en lo que hacen su trayectoria. ¿Dudas hasta aquí del ejercicio? Me dicen cuando pueda continuar, por favor. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, listo. Muy bien. Y siempre que tengamos la ecuación de la posición en función del tiempo, esto va a estar funcionando muy bien. Creo que esa es la parte más difícil cuando realmente estamos analizando a un cuerpo en el espacio. Por ejemplo, el siguiente caso. Busco dónde estaba. Dejen encuentro el video. 2 segundos, por favor.
Creo que es este. Voy nada más a ponerlo un instante. No se preocupen, espero que no tengan el estómago muy lleno. ¿Cuál es la función de la posición? En función del tiempo de esos vehículos. ¿Será fácil calcularla? ¿Será fácil el ir registrando cómo es la posición en función del tiempo de ese vehículo? Para empezar, vean que las trayectorias son mucho más complejas. Si bien nos va, tal vez vaya siguiendo la forma del carril, pero vi cómo iba cambiando de carriles, tampoco creo que sea posible. Ustedes siguen viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, te sigue viendo. Muy bien. Entonces me voy a esa zona que estoy tratando de escribir. La carretera México-Cuernavaca. No sé si conozcan esta curva. También la conocen como la pera. La pera, correcto. Peor aún, veo que es una curva en 3 dimensiones. ¿Ya vieron que está en 3 dimensiones en la realidad? Va bajando, da la vuelta y sigue bajando. Y si la veo desde arriba, si solo la tratara de analizar como una curva plana, casi parece un círculo. Bueno, viene una línea recta, casi parece un círculo perfecto y luego sale a otra curva. Híjole, va a ser bien difícil encontrar la función de la posición en función del tiempo. Son cosas que no va a ser tan fácil que pueda describir en X y Y. Voy a tomar una captura de pantalla entonces de la autopista para tratarla de describir. No es esta. No es esta. No es esta. Estoy tratando de borrar la carretera. 2 segunditos. No, tampoco es esta. Ahí está. Ahora una duda. Los coches sé que son muy grandes, pero para este análisis que estaríamos haciendo de cómo va subiendo una motocicleta, un coche o hasta un camión de carga, ¿el modelo de partícula será aceptable? Sí. Son muy pequeños de acuerdo a la trayectoria que están recorriendo. Ahora sé por qué puedo utilizar la partícula. Los voy a tomar una captura de pantalla para llevarme esta imagen a nuestro documento de Word. Resulta que hay movimientos que son mucho más complejos. Peor aún, no tengo la función de la posición en función del tiempo. Tal vez lo podría ir describiendo. Ahora con las modernidades del GPS, yo creo que sí podría ir describiendo este movimiento. Le pondría un sensor de GPS para que fuera midiendo en cada instante conforme va avanzando sobre la curva. Pero aún así, no sé si de esos puntos podría sacar la posición en función del tiempo. Voy a tratar de dibujar esa posición en función del tiempo, un aproximado de cómo iba subiendo o bajando el vehículo. Vienen volados por aquí. Hay una rampa de emergencia antes de llegar a la curva por si vienen sin frenos. Hay quienes tratan de cortar la curva, hay quienes se salen de la curva. No sé qué es lo que vaya pasando. Tal vez, ojalá pueda llegar algunas recomendaciones de cómo manejar cuando vayan sobre esa curva. Lo que sí veo muy difícil es que pueda ver cuál es la posición en función del tiempo en todo instante. Bueno, por lo menos como función. ¿Ya se alcanza a ver la trayectoria? Sí.
Muy bien. Entonces ese es el problema. ¿Cómo encontrar una función de todos estos puntos que fue describiendo a lo largo del tiempo? Lo que es más probable que sí podamos ver del cuerpo, gracias a los medidores de velocidad, es cuánto es su velocidad en ese instante. ¿Ya se alcanza a ver el vector velocidad? Voy a ponerlo subiendo la carretera para que sea más fácil, para que todo me quede positivo. ¿Ya se alcanza a ver cómo describe la velocidad, el movimiento en ese instante? Un instante después, la velocidad habrá cambiado. No sé si va a ser más o menos en tamaño, puede cambiar en tamaño, puede cambiar en orientación. La velocidad antes y la velocidad después. Seguramente después de salir de la curva voy a tratar de tener una mayor velocidad y ahí ya puedo meter más el acelerador. En cambio, mientras estoy dentro de la curva, trato de mantener mi velocidad lo más constante posible. No diría que constante. Observen que estuvo cambiando de orientación. ¿Qué fue lo que mantuvo constante dentro de la curva? Alguien que haya manejado en carretera, ¿cómo les dicen que debe ser la velocidad dentro de una curva? ¿Nadie que haya manejado carretera? Yo no. Bueno, entonces primera recomendación de manejo. Cuando tomen una curva en una carretera, tratan de mantener el mismo paso al mismo tiempo. Tal vez no vayan en la misma orientación. Lo que tratan de mantener es una rapidez constante. Ni aprietan más el acelerador, ni súbitamente aprietan el freno. Tratan de mantener una rapidez constante dentro de la curva. ¿Ya ven el tipo de problema en el que nos acabamos de meter? ¿Cómo poder describir este movimiento si no conozco toda esa información? Entonces voy a tener que recurrir a alguna orientación que pueda conocer en todo instante. Y esta va a ser la de la velocidad. En ocasiones no se puede describir la función de la posición en función del tiempo por la complejidad de la trayectoria, por falta de una función biyectiva, si quieren ustedes. En este caso, se recurre a la tangencia de la velocidad a la trayectoria. ¿Cómo es la velocidad respecto a la trayectoria? ¿Cómo es la velocidad respecto a la trayectoria? Tangente. Tangente. ¿Siempre? Sí. Sí. Entonces vean que en cualquier punto, esta velocidad va a ser tangente a la trayectoria. No sé cuánto vaya a medir, no sé cómo vaya a estar, pero es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, puedo buscar un vector unitario que sea tangente a la trayectoria. Simplemente diría, se genera un vector unitario que indique esta dirección tangente. Esta dirección tangente a la trayectoria
para cada punto de la misma. Para calcular el vector tangente, la velocidad se divide entre su módulo. Para generar este vector tangente, a la velocidad se divide entre su módulo, es decir, entre la rapidez. Cuando a un vector lo dividimos entre su módulo, ¿qué obtenemos? Cuando a un vector lo dividimos entre su módulo, ¿qué obtenemos? Vector unitario. Un vector unitario. Y este vector unitario, como estamos teniendo la velocidad que siempre es tangente, estamos obteniendo al vector unitario tangente. La velocidad entre su módulo. El módulo, recuerdo que le llamamos rapidez. ¿Vamos bien? Para cada punto de la trayectoria, para cada instante, podría haber ese vector unitario. Es un 1 adimensional. Vean que si venía en kilómetros por hora, entre kilómetros por hora, ya quedó adimensional. Si venía en metros por segundo, entre metros por segundo, en pies por segundo, entre pies por segundo. En cualquier caso, es un vector adimensional. ¿Vamos bien? Vector unitario tangencial. Ahí donde estaba colocando cada una de las velocidades, puedo colocar este vector unitario tangente. A ver si me sale bien. Lo voy a dibujar un poco más grueso para que se alcance a ver. Tiene un tamaño 1, pasa por el punto exactamente y me dice hacia dónde va la velocidad, hacia dónde está la tangencia. Pasa por el punto, mide 1 y me dice hacia dónde está la tangencia. ¿Cuánto es su magnitud? Siempre. Lo que sí va a estar cambiando en este vector unitario, veo que es la orientación. No sé si se alcanza a ver que cada uno de estos vectores tangentes a un punto de la curva son de distinta orientación. ¿Sí se alcanza a ver? Me espero un instante en lo que van haciendo su apunte. Velocidad del vector azul, vector unitario tangente, el vector en color negro. Vector unitario tangente. La velocidad entre la rapidez. Otra forma en la que llegan a escribir a rapidez es como V sin testa. ¿Listos? Entonces aquí viene la trampa.
Pensando esta ecuación para definir a la velocidad quedaría entonces, dejen despejo de esta ecuación a la velocidad. La velocidad quedaría como la rapidez, la v sin testa, en dirección tangencial. Siempre. Desde un punto de vista de la lógica diría, no, mucho cuidado, acabas de caer en un error de definición circular. El tangente lo defines a partir de la velocidad y a la velocidad la defines a partir del tangente. Pero aquí puedo ver a la velocidad en dos partes. Una es su magnitud, la rapidez, y otra es su orientación, el vector unitario tangente. En esta representación entonces se observa la rapidez que representa el tamaño del vector velocidad, su módulo. Y al vector unitario tangente, que representa la orientación que lleva ese vector. ¿Vamos bien? Aquí ya no parto de la posición. Mi definición, vean que no ha incluido a la posición. Aquí simplemente parto del vector velocidad. ¿Cómo va avanzando en ese instante? Lleva una cierta rapidez y la orientación que tiene es la orientación de un vector tangente. Me indican cuando pueda continuar. ¿Listos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo llego de la velocidad a la aceleración? Derivando. Derivando. Esa definición no se ha alterado. La aceleración sigue siendo la derivada de la velocidad al tiempo. Pero ahora veo el problema en el que me he metido. Aceleración es la derivada de la velocidad del tiempo, pero ahora tengo una derivada de un vector. Pero aún en este vector veo que está compuesto por dos partes. Una me indica la magnitud, es decir, la rapidez, mientras que otra me indica la orientación, es decir, el vector unitario tangencial.
¿Sí se alcanza a ver que es un vector que tiene una parte escalar y una parte vectorial? Yo creo que aquí voy a utilizar la regla del producto de las derivadas. Veo que tanto la rapidez, el tamaño, como el vector unitario tangencial, la orientación, pueden cambiar. ¿Sí se alcanza a ver que los dos pueden cambiar? Uno me indica el cambio en tamaño y el otro me indica el cambio en orientación. ¿Cómo hacían una derivada de un producto en donde tanto X y Y podían variar? ¿Cómo hacían la derivada de un producto de funciones? ¿Qué hacían? Acuérdenme, ¿cómo derivaban un producto de funciones? Era la derivada de la primera función, por la segunda función, más la derivada de la segunda función multiplicada por la primera función. Nada más yo acostumbro a escribirlo así, para que no me vaya a alterar los órdenes en los cuales están multiplicando por si hay algún producto cruz. Diré, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Ya se acordaron de ese derivada de un producto de funciones? Es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, solo que cuidado, una es una función escalar, la rapidez, y otra es una función vectorial, el vector unitario tangente. A ver qué tal queda. Entonces diría, la derivada de la rapidez en dirección tangencial. Derivo al primero, derivo a la rapidez al tiempo. Y este símbolo ya lo ocupamos hace 3 semanas. Fue una de las primeras versiones que dijimos de aceleración, ¿se acuerdan? Cuando estaba en un movimiento rectilíneo. Cuando solamente veía una coordenada. Observen que ahí, derivando al primero y observando al segundo, lo que estamos diciendo es lo siguiente: si hubiera sido un movimiento completamente rectilíneo, lo único que puede cambiar es su magnitud y siempre se quedó pegado en la misma orientación. En lugar de tangencial, nosotros tenemos el vector y siempre orientado hacia la derecha. Nunca cambiaba. ¿Ven que es la primera aceleración rectilínea que vimos en la caída libre en el tiro vertical? La derivada del primero por el segundo. Pero ahí no termina esto. Ahora voy con la segunda parte. La segunda parte diría el primero por la derivada del segundo. Ah, caray. Esto sí no me lo esperaba. Tengo que calcular la derivada de un vector tangente y este vector tangente está cambiando constantemente. ¿Sí ven el problema en el que nos metimos? La derivada del vector tangente al tiempo. La derivada de la rapidez al tiempo en dirección tangencial y la rapidez por la derivada del vector tangente al tiempo. Utilizamos los conceptos de derivada de un producto de funciones. Me espero un instante. Profe, Diga usted. ¿cree que le puedo subir tantito arriba del dibujo de la carretera? Con mucho gusto.
¿Así se ve mejor? ¿O más arriba? Un poquito más arriba, que me faltó algo. ¿Ahí? Ah, sí. Gracias. De nada. Me dicen cuando pueda continuar. Voy a cambiarle la parte de más adelante. ¿Ya puedo cambiarle más adelante? Sí. Pero no tanto. Ahí estamos. Me dicen cuando pueda continuar. La derivada de la rapidez al tiempo en dirección tangencial y la rapidez por la derivada del vector tangente al tiempo, que quién sabe que sea eso. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, sí, sí. Muy bien, déjame más me cambio de diseño. El problema que surge es describir a la derivada del vector tangente al tiempo. Vamos a ver si lo podemos describir bien. Voy a tomar un vector tangente antes y un vector tangente después. Los voy a hacer un poco más grandes porque no los alcanzo a ver bien. Ahí está el antes y ahí está el después. Una duda, aunque los cambié un poquito de tamaño. ¿Qué tamaño tiene el vector unitario tangente? ¿Cuál es su magnitud siempre? Sería de 1. Como es un vector unitario, su magnitud siempre es de 1. Y entonces observo que estos dos vectores quedan dentro de una circunferencia de tamaño unitario. ¿Ya se alcanza a ver la circunferencia de tamaño unitario? Voy a exagerar un poquito más la desviación para que la alcance a ver bien. Son dos vectores de tamaño 1 encerrados dentro de una circunferencia unitaria. Eso espero que lo pueda utilizar. ¿Vamos bien? Lo que sí alcanzo a ver entre estos dos vectores es que ocurren dos cosas. Una primera cosa es que cambió el vector. Este era el vector unitario tangencial original y este es el vector unitario tangencial después. Entre estos dos vectores hubo un cambio. Lo voy a marcar con esta flecha en color azul.
Lo voy a hacer un poco más grande para que lo pueda dibujar bien. Vector unitario tangencial antes, vector unitario tangencial después y el cambio que hubo entre los dos vectores. Vector unitario tangencial antes. Vector unitario tangencial después. Y cambio del vector tangencial. Como ahorita lo estoy viendo con un tamaño grande y con una diferencia muy grande, yo creo que lo voy a poner como delta. Delta ET. Lo que varió. Otra de las cosas que hizo, para lo que nos sirve el vector unitario tangencial, es para ver cuál es la orientación que tiene. Y entonces veo que en el ángulo entre el tangencial antes y el tangencial después, veo cuánto cambió la orientación. ¿Ya se alcanza a ver mejor el cambio de orientación? A este le voy a poner delta phi. O creo que me iba a quedar mejor como delta teta. Déjenme ver cuál me conviene más. Teta es el ángulo. Delta teta, la desviación que sufre el vector entre el antes y el después. ¿Cuánto quedamos que era la magnitud de cada uno de los tangenciales? Era de 1. Muy bien. Espérame. 1. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es el que tenemos aquí? Un triángulo que tiene sus dos lados iguales. Isósceles. Un triángulo isósceles. Por suerte, la trigonometría de un triángulo isósceles me van a hacer leyes de senos y cosenos. ¿Cuáles son los triángulos que preferimos sobre los triángulos isósceles? Los que me permitían una trigonometría más rápida. Los rectangulares. Por suerte, un triángulo isósceles se puede partir en dos triángulos rectángulos. ¿Sí se alcanza a ver cómo partía este triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos? Cada uno la mitad del otro. ¿Ya se alcanza a ver a los dos triángulos rectángulos que hicimos? Me espero en lo que acaban de hacer su dibujo. Un triángulo isósceles que se parte en dos triángulos rectángulos. Observando que la magnitud de los vectores unitarios tangentes es un 1 y que estos sufren una desviación. Bueno, experimentan. No creo que lo hagan con todo sufrimiento. Experimentan. Una desviación.
Este cambio de orientación es el delta teta que estamos teniendo por aquí. Experimentan un cambio de orientación, una desviación, simultáneo a un cambio en el vector unitario. Este va a ser el delta ET, el de acá arriba. Mientras más grande sea este cambio, híjole, no sé si me convenga que sea más grande. Mientras más pequeño sea este cambio, voy a tener que sacar un límite tal vez. Lo que veo que podría sacar en relación es el cambio en orientación, delta teta, y el cambio en el vector unitario tangencial. A ver si lo puedo conectar por medio de una derivada. Ojalá que sí. Para relacionar estos cambios, se recurre a partir al triángulo isósceles que tiene como lados al tangencial antes y al tangencial después. En dos triángulos rectángulos. A ver si funciona. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a tratar de hacer el triángulo un poco, son los mismos lados, solo quiero hacer el triángulo de una forma distinta para que alcance a ver cada uno de los lados. En la hipotenusa alcanzo a ver que vive el vector unitario tangente. ¿Sí se alcanza a ver el vector unitario tangente? No sé si es el antes o el después, simplemente sé que tiene un tamaño 1. En el cateto opuesto tiene a la mitad de el cambio en tangencial. No es el completo, solo alcanzo a ver a la mitad. Es más, ni siquiera lo voy a poder alcanzar a ver como vector. Ahorita solamente lo estoy tratando como módulo. Y aquí solo alcanzamos a ver a la mitad. ¿Vamos bien? No conozco al cateto que está en la parte de abajo. Lo que sí conozco es de la desviación. De la desviación solo alcanzo a ver a la mitad de la desviación. Estamos viendo a la mitad del triángulo.
¿Vamos bien? Sí. Por suerte, esta figura que formamos resulta ser un triángulo en el cual sí podemos utilizar trigonometría rectangular. Ahora les podría decir si puedo utilizar cateto opuesto, cateto adyacente, seno y coseno. Por ejemplo, la mitad del cambio del tangencial es el cateto opuesto o el cateto adyacente al ángulo. El opuesto. ¿Seno o coseno? Seno. Muy bien. Utilizando la definición de la función seno, esta quedaría, a ver si me queda bien. Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, 1/2 de delta t, entre hipotenusa, que la hipotenusa vale 1. Lo voy a tener que poner en la versión grande. Pero es para que se vea que sí dividí entre la hipotenusa. Ahora estamos hablando del seno de la mitad del ángulo, ni modo. Entonces diría, seno de la mitad del ángulo bueno, de la mitad de la desviación, es igual a 1/2 del cambio en el tangencial. ¿Cómo la ven? Ya tenemos al tangencial en función del seno. Despejando tangencial en función del seno, diría 1/2 pasa multiplicando y me queda 2 seno de la mitad de la desviación. ¿Cierto? De la mitad de la desviación. Ahora sí. Siguiendo algo parecido al método de los 4 pasos. Ahora quiero ver cómo es el cambio del tangencial con respecto a la orientación. A ver si queda bien. Entonces me queda 2 seno del cambio del ángulo. Mitad. Entre delta teta. Este 2 de arriba no me está gustando. ¿Cómo podría eliminar al 2 de arriba y que me quedara un 1? ¿Cómo podría eliminar al 2 de arriba y que me quedara un 1? ¿Alguna idea? Debería dividir todo entre 2. Ah, bueno, pero si divido entre 2 arriba, también tengo que dividir entre 2 abajo. Entonces, divido entre 2 arriba, pero también tengo que dividir entre 2 abajo.
Apliqué una regla del sándwich inversa. Listo, ya tengo la razón de cambio del tangencial a la orientación. Pero ahorita estoy utilizando deltas, cambios finitos. ¿Cómo lo pasaría para hacerlo ya una derivada? Parece que ya estamos cerca del cambio del tangencial. ¿Qué le faltaría para hacer la derivada? A esta diferencia finita que tenemos, ¿qué le falta para que hagamos la derivada? No estoy muy seguro, pero no se le aplica el límite. Aplicar el límite, correcto. Entonces diría, el límite, el cambio del tangencial al tiempo, cuando la orientación tiende a cero. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo va a ir cambiando esto? Y estamos buscando el límite para que esto se convierta en la derivada. Si hago ese límite, lo que estaríamos obteniendo sería la derivada del tangencial al tiempo, perdón, a la orientación. Obtengamos ese límite. Límite de seno de algo cuando tiende a cero entre algo cuando tiende a cero. Seno de x entre x cuando x tiende a cero. ¿Cómo queda ese límite? 1. 1. Ese sí es de cálculo diferencial, ¿verdad? Ahorita solo estamos hablando del tamaño del tangencial. Y la derivada del tangencial a la orientación, a teta, me está dando algo de tamaño 1. Me está dando otro unitario. Entonces teníamos al tangencial antes, al tangencial después. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Al tangencial después lo fuimos juntando tanto con tangencial antes, porque estamos haciendo el límite cuando el cambio de orientación tiende a cero. ¿Vamos bien? Teníamos al tangencial antes, al tangencial después. Vimos cómo quedaba la magnitud de la diferencia e hicimos tender al cambio en orientaciones, delta teta a cero. Esto acaba de generar algo que tiene un tamaño 1. El tangencial tenía un tamaño 1, este nuevo vector tiene un tamaño 1. Y como característica, este nuevo 1 vuelve a ser tangente a la trayectoria. Bueno, es que ahora no es la trayectoria, ahora es un círculo unitario. Observen cómo tangencial, el que está ahorita en color gris, instantáneamente tiene una derivada. El que está ahora en color amarillo, y esta derivada tiene un tamaño 1. Observen cómo el tangencial, que está como un radio, y el otro, el vector amarillo, que está tangente a la circunferencia, ¿qué ángulo formarán entre ellos? 90. Se acaba de formar un sistema ortogonal.
¿Ya se alcanza a ver el sistema ortogonal? Tiene tamaño 1, me dice hacia dónde va a ser el cambio instantáneo y es perpendicular a tangencial. Me espero que hagan su dibujo. Tiene un tamaño 1 y es perpendicular a tangencial. Muy bien. Se genera un nuevo vector unitario. Tiene un tamaño unitario, es lo que hicimos ahorita con esta derivada. Y por las relaciones geométricas que presenta, es perpendicular al vector tangencial. Observo que tangencial es el radio del círculo unitario, mientras que el otro vector es tangente al círculo unitario. Se forman 90 grados entre ellos. Al primer vector le voy a llamar tangencial, el que está en color negro. Es tangente a la trayectoria, mientras que al siguiente vector le voy a llamar vector unitario normal. Al primer vector le voy a llamar vector unitario tangencial, el que es tangente a la trayectoria. Mientras que al segundo vector le voy a llamar vector unitario normal. ¿Por qué le estaré dando el vector unitario normal ese nombre? ¿Qué quiere decir normal? Que es perpendicular. Exactamente. Por eso es que lleva el nombre de normal. Primer vector tangente, segundo vector normal. Y dejen ver hacia dónde va apuntando este vector unitario normal, siempre. ¿Puedo continuar con mi dibujo? Ustedes me indican cuando pueda continuar. Ustedes me indican cuando pueda continuar.
¿Listos? Sí. Observen hacia dónde va a quedar este vector unitario normal. Dejen ver que ya haya guardado todo en el mismo dibujo. Parece que sí. Voy a llevarme este sistema tangencial normal para el dibujo. La trayectoria original. Muy bien. Entonces, estaba describiendo aquí en este instante. Observen que el vector unitario tangente está diciéndome hacia dónde es tangente la trayectoria instantáneamente. Y el vector unitario normal hacia dónde quedó apuntando. Hacia el centro. Hacia el centro de la curva. Me voy a un punto más adelante, veo cómo fue el cambio en tangente y observo hacia dónde queda el vector unitario normal. Siempre es de tamaño 1, es perpendicular a tangencial y siempre apunta hacia el centro de la curva. Me voy un instante más adelante. Vuelvo a colocarme en tangente. Y observo que es un sistema que va cambiando con la curva. Me va describiendo este cambio de orientaciones. Me voy un instante más adelante. Y funciona siempre porque siempre va apuntando en dirección tangente hacia donde va avanzando el vehículo y siempre tiene un vector que va hacia el centro de la curvatura. Bueno, casi siempre. Si estuviera en un movimiento rectilíneo, veo que vector unitario normal no tiene centro de curva. Ahí ni siquiera sería necesario este vector unitario normal. Ahí simplemente con describir el movimiento en un sistema rectilíneo quedaría muy bien. Pero si en eso empieza a dar una curva, tengo cuidado. Porque el vector unitario tangente siempre va en dirección de la velocidad, mientras que el vector unitario normal siempre va apuntando hacia el centro de la curva. Cuando estaba en la curva con centro de curva en la derecha, apunta hacia la derecha. Y cuando está en la curva con centro de curva hacia la izquierda, apunta hacia la izquierda. Se va acomodando este sistema de referencia a la misma curva. Es intrínseco a la curva. En cualquier punto se va acomodando. Nada más necesito por ahí que rápidamente busquen en algún lado qué quiere decir intrínseco. Ojalá lo pueda encontrar en la RAE y el que lo encuentre primero me dice qué encuentra como la palabra intrínseco. Yo encontré que es íntimo esencial. Me parece bien. Por ahí venía otra definición. A ver, búsquenla. Si estás en la RAE, Sí. ¿no viene otra definición por ahí? No. ¿Qué es propio o característico de la cosa que expresa por sí misma y no depende de las circunstancias, adaptándolo para ahorita lo que estamos viendo, propio a la curva? En cada punto de la curva tenemos un pequeño sistema intrínseco. A eso se les llaman sistemas intrínsecos. El sistema tangencial normal intrínseco, no doble acento, no. Intrínseco a la curvatura, a la curva que va describiendo.
Muy bien, perfecto. Parece que ya tenemos la derivada. Veamos si funciona. Y diría, la derivada del vector unitario tangencial a la orientación es lo que conocemos como vector unitario normal. Muy bien, vamos a ver si ya alcanzamos a hacer esa derivada. Acá estábamos. Muy bien, parece que vamos bien porque ahora continuando con la aceleración. Ah, chale. Yo quería la derivada del tangencial al tiempo y la que estuvimos calculando ahorita fue la derivada del tangencial a la orientación. Me hace falta algo que relacione al tiempo con la orientación. Este tiempo que tenemos marcado aquí, lo voy a marcar en color gris. Me hace falta algo que lo pudiera relacionar con la orientación. En cuanto pudiera tener estos dos relacionados, tal vez lo pueda expresar en función del vector unitario normal. ¿Se alcanza a ver? Ya son muy parecidos, parece que ya estoy a un paso, pero se me está acabando el tiempo de la clase del día de hoy. Entonces, lo que les pediría, por favor, busquen alguno de los libros de mecánica. Yo me iría por el de dinámica. Estos los pueden encontrar en las bibliotecas de la UNAM o creo que hay algunos sitios donde permite que los lean abiertamente. Y les pido, por favor, que busquen por ejemplo, si es en el libro de Byron Johnston, ¿ya se alcanza a ver en pantalla? Sí, profe. Muy bien, creo que hay una versión en español, pero ahorita no lo tengo a la mano. No, no lo tengo a la mano. Bueno, entonces busquen a Byron Johnston. Va a ser el capítulo 11.3. Sistemas tangenciales normales de componentes. ¿Sí se alcanza a ver en el video? Sí, sí se ve. Por favor, léanlo. Según yo es la misma descripción que hemos estado dando ahorita. Nada más que se salta varios pasos, ¿eh? Directamente me pone la solución. Entonces, lean ese pedacito de sistemas tangenciales y normales y yo continúo la clase en la siguiente sesión. Voy a parar la grabación.